Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 en el día de hoy, no sin antes recordaros dos cosas. La primera, la que siempre hacemos en todos los vídeos, recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar, por si queréis saltar e ir directamente a vuestro tema de elección, lo podemos hacer mediante ese índice y además simplemente deciros que es muy posible que escuchéis algunos ruidos de fondo, espero que no sean muy predominantes, pero sí que puede llegar a ocurrir porque están pasando ciertas cosas por aquí que ahora mismo no puedo controlar para que no haya dicho ruido. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo en el vídeo del día de hoy. Vamos a dar comienzo primero con unas declaraciones de Toto Wolff que las ha dado en ESPN, unas declaraciones que habéis visto en el titular y en la miniatura de este vídeo, y es acerca de Max Verstappen. Las ha dado en ESPN, la cadena estadounidense, una de las cadenas más importantes deportivas, y lo que ha hablado acerca de Max Verstappen es aquel momento que ya alguna vez hemos contado aquí que Mercedes pudo haber fichado, en realidad lo pudo haber fichado en varias ocasiones, pero esto incluso antes de que lo hiciera Red Bull, pudo haber fichado a Max Verstappen, y ha admitido, muchas veces ha hablado acerca de ese momento, lo ha contado, lo va a contar en el día de hoy, o sea que luego más adelante vamos a ver esas declaraciones, pero primero, sobre todo lo que ha dicho Toto Wolff y lo que nos vamos a centrar en este momento en el que ha hablado de la historia en la que pudieron haber fichado a Max Verstappen y finalmente no lo hicieron por parte de Mercedes, ha admitido que se arrepiente de aquel momento, se arrepiente de no haberlo fichado por el piloto en el que se ha convertido. Dice que en aquel momento era bastante complicado de saber, obviamente, si iba a conseguir acabar siendo lo que es hoy en día, porque en Fórmula 3 lo estaba ganando y demás, y finalmente ahora, habiendo visto todo lo que ha ocurrido, pues desde luego que se arrepiente porque ahora mismo lo podrían tener en sus filas y el rendimiento que está teniendo en el equipo Red Bull, tenerlo ahora mismo en Mercedes. Eso es lo que ha comentado Toto Wolff, bastante interesante, que bueno, pues nos ha estado explicando un poco cómo fueron aquellas conversaciones, cómo fue aquel momento en el que tuvieron esa oportunidad de fichar a Max Verstappen. Como os digo, no es la única vez que ha tenido, sobre todo una oportunidad que estuvieron ahí rondando, fue cuando ya estaba en Toro Rosso, que por esa razón sube a Red Bull, porque ya estaban ahí acercándose, ya estaban ahí ofreciéndole ese posible contrato, que obviamente no fue nada que fuera más allá, y sí que es una cosa que Mercedes hizo como para intentar que le subieran a Red Bull y no estar en Toro Rosso, que de esta forma a lo mejor les podía beneficiar por ser un piloto que llevaba simplemente un año. Es algo que estaba ahí en el aire, que se comentó, que podía llegar a pasar, y esa es una de las razones para, como por así decirlo, cerrarlo dentro de Red Bull, por las que Red Bull le sube al equipo grande y no le deja en Toro Rosso y lo sube a mitad de temporada, simplemente para afianzarlo con ellos para que no se marchase. Ahí fue una de esas oportunidades, pero desde luego que la oportunidad más clara que tuvieron fue cuando todavía estaba en el karting, el año de pasar de karting a Fórmula 3, que ese es el año, el invierno de 2013 a 2014. En 2014 Max Verstappen compite Fórmula 3, lo que se salta a Max Verstappen es la Fórmula 2, porque Red Bull le sube directamente, pero en ese año estuvieron negociando esa posibilidad de que hubiera competido Fórmula 3, es decir, no se hubiera saltado las dos categorías, pero hubiera formado parte de la academia de Mercedes, al igual que al final lo acabó formando parte de la academia de Red Bull. Lo que ha comentado es: hablé con Josh cuando vino a mi oficina en Brackley y cuando Max estaba en sus últimos días en karting, justo antes de empezar en la Fórmula 3. Es lo que estoy diciendo, justo antes de dar comienzo a la temporada 2014. Y dice: luego volvimos a hablar cuando Max y Josh me invitaron en mi casa en Viena y pasamos horas discutiendo sobre el futuro de Max. Entonces, ya vemos, estuvieron en Brackley, estuvieron en la propia casa de Toto Wolff, que les invitó a que fueran y a estar discutiendo justo antes de que diera comienzo la Fórmula 3. ¿Cuál es la razón por la que finalmente nos acabó dando ese fichaje? Entre otras cosas, que él no lo comenta, ahora lo vamos a ver, él sí lo lleva ya hacia el sentido de, bueno, no se podía saber en ese momento y no le ofrecieron más, pero no llega a decir que no le ofrecieron más. Por lo que se decanta Max Verstappen y por lo que se decanta la familia Verstappen por la Academia Red Bull es básicamente porque le ofrecen subirle ya a la Fórmula 1 para afianzarlo. Red Bull le ofrece subirle ya al equipo a la máxima categoría, aún teniendo 17 años, que hubo que hacer una excepción para que pudiera subir Max Verstappen. Lo que dice Toto Wolff es: ¿me arrepiento? Pues ciertamente sí, pero no era una opción en el pasado. Tenía a dos pilotos con los que estaba muy contentos, y cuando Nico se fue, recordemos, claro, verán, os estoy hablando de 2014, justo es el año en el que todavía Nico Rosberg todavía está ahí. Nico Rosberg se va en 2016 cuando gana el campeonato. En 2016 Max Verstappen ya estaba en Red Bull, para que os hagáis una idea. O sea, es decir, en ese momento tenían tanto a Rosberg como a Lewis Hamilton. Sigue diciendo y dice: cuando Nico se fue, Valtteri era la opción. Max ni siquiera estaba disponible.
En el pasado no había mucha expectación en torno a Max, porque Verstappen y Van Amersfoort, que era el equipo en el que estaba Max Verstappen en Fórmula 3, no estaban ganando el campeonato ese año. Esteban, estamos hablando de Ocon, Esteban Ocon ganó con un coche más competitivo. Los que estaban allí sabían que Max probablemente estaba en un paquete inferior y era su primer año. Sabían que venía alguien muy bueno, pero nadie pensaba que iba a ser tan bueno. Y luego además los compara con decir, bueno, Hamilton no sabía si iba a llegar a este nivel, obviamente Schumacher tampoco, obviamente Senna tampoco, dice esos tres pilotos, pero que obviamente es un momento en el que a lo mejor te lo tienes que jugar, pero como ellos estaban contentos con Hamilton, estaban contentos con su dupla, no lo sabían, no ganó en Fórmula 3, no le querían ofrecer el asiento en Fórmula 1, desde luego, y eso es algo que Red Bull le ofreció, y por esa razón finalmente Verstappen, los Verstappen, básicamente porque también tuvo obviamente algo que ver ahí Josh, que es su padre, acabó fichando acabaron llevándole al equipo Red Bull. Aún así, esto, después de estas palabras que ha dicho Toto Wolff en ESPN, ha salido, quién sino, Lewis Hamilton a hablar. No ha hablado directamente de Max Verstappen, pero es bastante curioso que horas después, varias horas después de que salieran estas declaraciones de Toto Wolff, han salido declaraciones de Lewis Hamilton diciendo que desde Mercedes tienen la mejor dupla de pilotos que hay en la Fórmula 1. Empieza hablando sobre otro tema, pero acaba metiendo esto como lo acaba metiendo en las declaraciones sobre que tiene una mejor dupla de pilotos. Sobre todo lo que dice Lewis Hamilton, ahora hablamos también de lo que se quiere centrar un poco, ya que estamos, pero sobre todo lo que llega a decir es, hemos llegado al segundo lugar en el campeonato de constructores. ¿Veis? Va por otro lado. Dice, y creo que tenemos el equipo más fuerte, particularmente en pilotos. George y yo estamos consiguiendo excelentes resultados cada fin de semana. Ahora solo tenemos que mejorar un poco el rendimiento, pero sé que todos están trabajando duro para hacerlo y, con suerte, podremos alcanzar a los Red Bull en algún momento. Vemos que aquí no tenía nada que ver, pero ha metido lo de que tienen un paquete muy fuerte y particularmente eso en pilotos. Eso es lo que está hablando al respecto Lewis Hamilton sobre esa dupla de pilotos, que desde luego la dupla de pilotos de Mercedes es una de las duplas por lo menos más completas que hay en la parrilla. Puedes opinar que es la mejor, puedes opinar que no lo es. Hay mucha gente, sobre todo yo, duplas de pilotos que hay, diría la de Mercedes y la de Ferrari. Ya ahí, dependiendo de lo que tus gustos, cómo esté completa, cómo trabajen juntos, puedes llegar a opinar la de Mercedes o la de Ferrari. Pero yo diría que esas dos son las dos mejores y desde luego que la de Mercedes está en un nivel que podría ser perfectamente esa primera dupla de pilotos, pero que es curioso es como de repente, ¿no? Hamilton ha salido y ha dicho que estaba hablando acerca de si iban a poder competir con Red Bull, que ahora lo hablamos un poco, pero estaba hablando al respecto sobre eso y mete lo de que tienen un buen equipo y una buena dupla de pilotos. Me ha parecido bastante curioso hilando con el tema que estábamos hablando, ¿no? De que justo Toto Wolff habla sobre Verstappen, que bueno, al respecto ya lo que hablaba de competir con Red Bull y demás, pues lo hemos visto en varias ocasiones, ya lo hemos hablado durante esta semana. Yo os he dicho que sigue siendo muy complicado y sigue estando muy lejos competir con el equipo Red Bull, pero que Mercedes es un equipo que ahora mismo además tiene una proyección, tiene un futuro, tiene unas posibilidades muy altas y que es un equipo a tener muy en cuenta. Así que bueno, eso es bastante curioso lo que ha dicho Lewis Hamilton también. Y ya cerramos el tema Verstappen, el tema Hamilton, el tema Mercedes, cualquier tema, lo cerramos con unas declaraciones que vienen ahora de Jenson Button, que me han parecido también bastante curiosas y ya la metemos con esto y lo cerramos. ¿Qué es lo que ha dicho Jenson Button? Sabemos Jenson Button, ganador de la Fórmula 1 en el año 2009, ganador, campeón mundial, ha competido en otras categorías y este fin de semana estuvo en las 24 horas de Le Mans con un NASCAR adaptado para poder competir en las 24 horas de Le Mans. Pues bueno, ¿qué es lo que ha dicho Jenson Button? Ha hablado acerca de Max Verstappen y ha hablado acerca de ser considerado el mejor piloto de la historia o no. Que obviamente ahora mismo Max Verstappen está muy lejos de poder ser considerado como tal, pero lo que dice Jenson Button es que sobre todo lo que le va a faltar, o por lo menos lo que le falta ahora mismo para que pueda llegar a entrar en esa pelea, es llegar a competir en otras categorías, como por ejemplo las 24 horas de Le Mans que sabemos que le gustan y demás. Y él pone el ejemplo además Jenson Button de que un piloto que lo ha hecho y ha demostrado ser capaz de ser uno de los mejores pilotos de la historia es Fernando Alonso, habiendo ganado las 24 horas de Le Mans, habiendo competido en el Dakar, habiendo competido en las Indy 500 y en muchas categorías. Eso es lo que ha comentado Jenson Button, me ha parecido bastante curioso, sobre todo además porque sabemos que Verstappen tiene el objetivo de competir en otras categorías. Lo ha dicho abiertamente, le vemos en Sim Racing compitiendo en otro tipo de categorías. Ha dicho muchas veces que los 31 años es una muy buena edad para retirarse y para de esa forma poder competir en otras categorías, porque así no lo hará siendo demasiado mayor, que es algo que tampoco le gustaría, no le gustaría dejar la Fórmula 1
con 45 años, por ejemplo, como es posible que lo haga Alonso, ¿no? No le gustaría dejarlo con 45 años y ya en ese momento irse a otras categorías y competir en otras categorías, simplemente le gustaría hacerlo, pues eso, la edad de 31 es justo la edad en la que termina su contrato ahora mismo con Red Bull, que lo termina en 2028, y comenta que sería una buena edad. Aún así, queda mucho para eso, por supuesto, queda mucho para ese 2028. Ahora mismo lo ha dicho en varias ocasiones que podría ser una buena edad para retirarse. Yo os diría que, bueno, queda mucho entonces para eso y pueden cambiar muchas cosas. Alonso decía que no se veía corriendo con 40 años como Schumacher y le vemos que este año va a cumplir 42 y está, que va a seguir en la Fórmula 1 lo máximo posible. Entonces, por ese lado queda mucho. Pero bueno, que en ese caso de Verstappen, lo que comentan de que debería de competir en otras categorías, yo creo que también es así. Por ejemplo, justo el caso que dice Jenson Button, como digo, de Fernando Alonso, que ha demostrado en otro tipo de categorías, desde luego que eso lo ha elevado más. Nos ha privado, por ejemplo, ha habido un debate bastante estas últimas semanas de que si no hubiera sido por los 10 años de Alonso sin haber podido competir en Fórmula 1, quizá con esos 10 años hubiéramos visto más victorias de Alonso, quizá un tercer campeonato, quién sabe, a partir de, como digo, del año 2015 que se va a McLaren Honda, desde esos años quizá podríamos haber visto, si hubiera tenido un paquete más competitivo, más victorias de Alonso, más carreras, quizá un tercer título, pero no veríamos el piloto que hoy es en día Alonso y lo bien valorado que está, porque Alonso empezó a ser, sobre todo para la prensa inglesa, mucho mejor valorado a partir de que empezó a competir en otras categorías y se comprobó en otros sitios. Ganó las 24 horas de Le Mans 2 veces, el Dakar estuvo muy cerca de ganar en su año de debut, que bueno, ha sido el único año que competió el Dakar, estuvo muy cerca de ganar una de las etapas. Entonces en ese sentido ha demostrado en otro tipo de categorías, el Dakar es completamente diferente, pero bueno, la resistencia también es muy diferente a la Fórmula 1, se ha comprobado en otro tipo de coches, en otro tipo de automovilismo, y también lo ha hecho bien. Entonces, en ese sentido, Verstappen, según comenta Jenson Button, es algo que necesitaría. Aún así, también te digo, por ejemplo, Schumacher se le considera, o muchos le consideran, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 y no ha competido en otro tipo de categorías. Igual Lewis Hamilton, igual ese tipo de sentido. Así que bueno, pero eso es lo que dice Jenson Button, esa es la opinión que dice Jenson Button. Vamos a cerrar ya entonces el tema de Verstappen, Mercedes, todo lo que hemos estado hablando. Y vamos a hablar en este momento de unas declaraciones de Aston Martin y de unas declaraciones que ha dicho Mike Krack, el jefe del equipo. Sobre todo desde el equipo Aston Martin siguen buscando respuestas del mal rendimiento que tuvieron en el Gran Premio de España, porque todavía no sacan una conclusión del por qué pudo haber ocurrido eso y esperan que en Canadá no vuelva a ocurrir. Además, sabemos que en Canadá van a traer unas mejoras, van a traer un monoplaza con unas mejoras que se supone que van a ser en el suelo y esperan en Canadá tener un mejor rendimiento, pero realmente no saben qué es lo que falló en España. Se ha hablado mucho acerca del qué pudo haber pasado, ya lo hemos hablado en este canal, y sobre todo el foco principal son las temperaturas, eso hizo que funcionaran peor, pero sobre todo se extrañan mucho del por qué tuvieron stints tan diferentes, por qué tuvieron un neumático duro que no funcionó y luego sí funcionó, por qué el primer stint no funcionaba y el último ya empezaron a rendir algo mejor. Eso se lo han estado preguntando desde Aston Martin y es la primera vez que les ha ocurrido, además con una degradación algo irregular, algo que Aston Martin hasta ahora había podido gestionar muy bien la degradación. Lo que dice Mike Krack es cierto que en cuanto tuvimos aire limpio estábamos rodando mucho mejor. Es verdad esto, sobre todo a final de carrera estuvieron rodando casi al nivel de Mercedes y de Red Bull en la zona delantera, pero sí que no estuvieron haciéndolo durante la primera parte de la carrera y es algo que les ha extrañado bastante. Y sigue diciendo, dice, pero tenemos que entender por qué estábamos en esa posición, porque no estuvimos en el tráfico todo el tiempo, tampoco en ese stint. Y además, ya no es centrarnos en que si estuvieron o no en el tráfico, es que en otro tipo de circuitos, en otro tipo de fines de semana, estando en tráfico, han sido de los mejores que han gestionado el tráfico, que han gestionado estar detrás de un piloto y acabando consiguiendo superarle. Entonces ha sido algo bastante extraño lo que vimos en España. Ya hemos explicado muchas de las razones y muchos de los motivos que se han comentado y que se creen por el que tuvieron un bajo rendimiento. Aún así, fue un rendimiento, pues eso, inferior. También hay que tener muy en cuenta que dependiendo del circuito iba a pasar esto, que Aston Martin iba a ir peor o mejor. Es que llevábamos 6 fines de semana con un Aston Martin que era claramente el segundo equipo, pero obviamente en algún fin de semana podía pasar que no fuera así porque eran el segundo equipo, pero es que tenían una distancia de 2 décimas, de una décima con Mercedes y con Ferrari. Es decir, un circuito en el que te adaptes peor es un circuito donde al final te vas a acercar y te vas a estar incluso por detrás. Es algo que iba a poder pasar. En Canadá se espera un mejor rendimiento de Aston Martin, en teoría por las características del circuito. Se le debería de dar algo mejor. Tampoco nos aseguremos
que van a rendir muy bien, pero sí que se les debe dar algo mejor. También hay que tener en cuenta que las temperaturas vuelven a ser bajas este fin de semana. Hay probabilidad de lluvia, como os comentamos en el día de ayer, aunque es mínima la probabilidad de lluvia, pero sí que las temperaturas van a ser bajas y va a ser un cielo todo el fin de semana nublado, así que en ese sentido puede que volvamos a ver a Aston Martin sufrir, pero por características del circuito se deberían de adaptar mejor. Así que veremos cómo funciona y veremos cómo funcionan estas mejoras en el suelo que nos traen, que es el primer paso adelante. Son unas mejoras que tienen muy alta estima a Aston Martin, les llevan esperando mucho tiempo y es ese primer paso adelante. Como digo, el primer paso adelante que dio Mercedes, por ejemplo, fue en Mónaco, que sí que se vio ya más traducido en España porque fue el primer fin de semana donde se pudieron probar de forma correcta. En Mónaco es donde lo llevaron, en España lo probaron bien y ya vemos cómo han funcionado. Así que ese fue el primer paso adelante, por ejemplo, de Mercedes. Veremos este primer paso adelante de los que quieren dar el equipo Aston Martin, que todavía siguen buscando esas respuestas de España porque no las han encontrado y fue un rendimiento que les ha dejado bastantes dudas y bastante que desear. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora de otro equipo que, bueno, generalmente no lo están haciendo del todo bien, aunque hay en algo en lo que han mejorado, y esto nos lo ha comentado Carlos Sainz. Vamos a hablar del equipo Ferrari y sobre un aspecto del cual se quejó muchísimo el año pasado todo el mundo, incluido en este canal, incluido incluso los pilotos, y que este año ha conseguido mejorar. Y hay una razón también en el por qué han podido mejorar esto, que ahora lo comentaremos. Pero sobre todo lo que se centra Carlos Sainz en lo que han podido mejorar dentro del equipo Ferrari, pese al bajo rendimiento que están teniendo, es sobre todo en las estrategias. Comenta Carlos Sainz que en las estrategias han podido dar un paso adelante que no se está viendo traducido debido a que realmente su rendimiento está siendo peor, pero sí que han mejorado bastante y no están cometiendo esos errores que tuvieron el año pasado, que incluso llegaron a tirar varias de las victorias que pudieron haber tenido, las tiraron debido a problemas estratégicos. Ya este año no les está pasando, no están teniendo esos problemas y están pudiendo en ese sentido por lo menos funcionar mucho mejor. Eso es lo que ha comentado Carlos Sainz. También algo que no se ha hablado casi nada es acerca de las paradas en boxes, algo que el año pasado las estrategias era obviamente lo que más, pero es que las paradas en boxes no te hace perder carreras, pero sí te hace perder mucha ventaja, y eso les pasó en muchas ocasiones al equipo Ferrari. Sí que perder carreras por estrategia les pasó muchísimo. Ferrari acaba el año pasado con 4 victorias y muy fácilmente podrían haberlas acabado, digamos, a lo mejor tampoco demasiadas, pero a lo mejor con 8, a lo mejor ya el doble de victorias que consiguieron las podrían haber acabado el año pasado, pero es que yo recuerdo dos claras y fíjate que estoy diciendo 8 sin los problemas contando los problemas de fiabilidad. Sin problemas de fiabilidad, probablemente el año pasado hubiera estado mucho más igualado. Lo que pasa es que entre problemas de fiabilidad y los problemas de estrategia de Ferrari, pues al final tiraron ya el campeonato. Pero es que yo recuerdo sobre todo dos carreras, que fue Mónaco, que yo creo que es por todo recordada, es muy sencilla de recordar además porque salían primero y segundo y acabó Sainz, que salía segundo, acabó segundo, pero Leclerc, que salía primero, acabó cuarto. Fijaros los problemas de estrategia que hubo, no se supieron coordinar. Con Leclerc hizo una estrategia súper extraña, que fue cambiarle los neumáticos de lluvia extrema a intermedios más tarde de lo que lo hicieron los rivales, y me refiero que es algo muy extraño porque es que ya sabes que te han pasado y no les vas a pasar. Ya por lo menos quédate en pista, que es lo que intentó hacer Carlos Sainz, que le pidieron a Sainz después de que Leclerc ya hubiera perdido posición con Checo y que Sainz la fuese a perder con Verstappen, le pidieron a Sainz que parara, que Sainz dijo: yo no paro ni loco, o sea, yo no paro ni loco, vamos a ir de los de extrema a los de seco, pero es que no me van a pasar en pista y ya vamos a perder posición. Es un sinsentido parar. Entonces, Sainz fue el único. Sainz desde la pista dijo eso, le hicieron caso y casi lo consiguen, de no ser porque, bueno, se encontró Sainz en la vuelta de salida a un doblado. Si no hubiera ganado Carlos Sainz esa carrera, y con Leclerc encima les pararon a los dos a la vez, tanto a Sainz como a Leclerc para poner de secos, les pararon a la vez, y eso hizo que Leclerc, además de perder la posición con Checo, que ya la había perdido, perdiera la posición con Verstappen. Eso fue un error catastrófico, pero es que además yo recuerdo siempre un error que me parece peor, pero que no fue tan visible, que fue el de Hungría. En Hungría, bueno, Russell salía en segunda posición, pero salían Sainz y Leclerc segundo y tercero, y Max Verstappen salía décimo porque había tenido problemas en clasificación en un circuito en el que es complicado adelantar, que obviamente Verstappen tenía todas las posibilidades de llegar incluso al podio, porque Checo salía un décimo incluso, que también tuvo problemas, es decir, salían los dos Red Bull atrasados, pero tenían todas las posibilidades de llegar incluso al podio, porque por la ventaja con respecto a otros equipos era factible, pero es un circuito difícil de adelantar, y acabó ganando Max Verstappen habiendo adelantado a los dos Ferrari
a varias vueltas del final. ¿Qué es lo que pasó? Que es que acabó llegando, primero porque sí que es verdad que al salir Russell primero les consiguió retener a los dos Ferrari, pero es que hicieron una estrategia diferente saliendo con neumáticos medios que además no estaban funcionando los neumáticos medios y mucho menos los duros porque las temperaturas eran muy bajas y cuando consiguió llegar Verstappen, lo que hizo Verstappen, que ya llevaba Leclerc una parada casi de más, llegó Verstappen, hizo su parada y Leclerc le pararon. Con Carlos Sainz ya se la habían cargado antes porque habían hecho una estrategia diferente, una estrategia extraña para intentar pasar a George Russell que no funcionó y ya perdió mucho tiempo. Pero es que llegó Leclerc, estaban peleando Russell, Leclerc y Verstappen. Paró Verstappen que tenía que hacer una parada, pero Leclerc ya las había hecho todas y paró Leclerc y le pusieron neumáticos duros. Fue un auténtico sinsentido y bueno, pues Carlos Sainz ha hablado acerca de esas estrategias y dice que han mejorado. Sobre todo, la razón por la que han podido llegar a mejorar esas estrategias, sobre todo porque el departamento lo han cambiado. El jefe de estrategias del año pasado era Iñaki Rueda, además español, se le conocía mucho porque llevaba muchos años ya siendo jefe de estrategia y lo cambiaron desde la llegada de Frederic Vasseur. No se especificó un nombre de quién era el nuevo jefe de estrategia y a Iñaki Rueda se lo llevaron a un departamento en Maranello, también teniendo que ver con la estrategia, pero no estaba en pista, no estaba en los circuitos carrera tras carrera. Y ha cambiado y en ese sentido dicen que ha mejorado. Lo que dice Carlos Sainz es, diría que ese departamento está en constante progreso y creo que estamos progresando mucho, pero no está siendo un año fácil para nosotros. Siempre hay varias dudas y críticas sobre nuestra estrategia en carrera, pero siendo que el equipo está haciendo todo lo que puede para ser lo más fuerte posible en este departamento. Así que eso es lo que nos ha confirmado Carlos Sainz. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar sobre otro piloto español. Hemos hablado sobre Alonso, hemos hablado sobre Sainz. ¿Qué piloto español vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar sobre Alex Palou. Alex Palou, que ya la semana pasada os estuvimos contando en el canal que iba a hacer un test privado con McLaren, lo iba a hacer en el circuito de Hungría con el McLaren de 2021, mismo McLaren con el que Ricciardo consiguió la victoria en Italia, con el que Norris hizo varios podios y ha estado probándolo Alex Palou en el circuito de Hungría. ¿Qué es lo que ha dicho Alex Palou tras haber probado el McLaren del 2021 en Hungría? Sobre todo, además, ha tenido la suerte o la mala suerte de probarlo bajo la lluvia, porque le ha llovido en Hungría. ¿Y qué es lo que ha dicho al respecto? Ha dicho que se siente un Fórmula 1 conduciéndolo bajo lluvia igual que un IndyCar conduciéndolo en seco, porque un IndyCar es mucho más complicado y además ha comentado que la tracción de un Fórmula 1 es alucinante. Es decir, que Alex Palou ha salido flipado con conducir un Fórmula 1 y además ha dejado caer que podría llegar a ser posible que llegue a la Fórmula 1 en los próximos años, aunque ya lo ha dicho y lo había dicho anteriormente, que Alex Palou si llega a la Fórmula 1 tiene que ser en un proyecto que pueda llegar a ganar, si no, no va a dejar la IndyCar. Eso es lo que nos ha comentado Alex Palou, desde luego bastante sorprendido, ha salido alucinado por la adherencia que tiene un Fórmula 1 y sobre todo es eso, lo ha comparado la adherencia que tiene, la tracción que tiene en lluvia, que es más complicado, con un IndyCar en seco. También un IndyCar te peleas mucho más con el coche, son más complicados de conducir y los Fórmula 1 tienen una tracción alucinante, así que en ese sentido puede llegar a ser algo más sencillo también y esa es la razón por la que lo ha dicho, es la razón porque encima probándolo bajo lluvia lo ha podido comprobar. Luego además ha estado hablando acerca de conseguir subir a la Fórmula 1, llegar a la Fórmula 1, que ha dicho que el test que ha hecho era para conseguir más experiencia, seguir manejando un Fórmula 1, seguir intentándolo, y ha dicho eso, ha dicho que la puerta de llegar a la Fórmula 1 sigue estando abierta, sigue estando posible, parecía, por lo que muchos fans decían y demás, que con la llegada de Piastri a McLaren se le cerró, ahí hubo una oportunidad muy fuerte de que hubiera llegado Alex, pero finalmente se le cerró, ¿no? Esto es lo que se decía, que se le cerró con la llegada de Piastri. Siempre han dicho que no, siempre han dejado claro que no se le había cerrado por eso y efectivamente lo que ahora nos comenta Alex Palou es que la posibilidad sigue estando ahí, la posibilidad está abierta y sobre todo él lo dice para 2025. Casualmente, año en el que mucha gente está comentando que Norris, que justo ahora vamos a hablar de Norris, ahora lo comentamos, pero que podría llegar a salir de ello. Pues bueno, ha dicho que para 2025 podría llegar a ser una opción, pero sobre todo ha dejado bastante claro, y esto es algo que dijo hace meses ya también, que si llega a la Fórmula 1 tiene que ser en un proyecto ganador, tiene que ser un proyecto en el que pueda conseguir éxito, no tiene que ser que gane el título, pero sí que esté en un proyecto que vaya al alza o que vaya subiendo, que no quiere llegar a Red Bull ya, pero me refiero que quiere conseguir eso, porque si no ahora mismo en IndyCar está muy bien, está ganando y por esa razón pues no debería de salir tampoco de IndyCar. Eso es lo que ha comentado el Palou, ojalá, yo siempre que hablamos de Palou lo digo, ojalá llegue Alex Palou a la Fórmula 1, es un piloto que me encanta y que lo está haciendo genial en la IndyCar. Y ya para finalizar, último tema, se me ha ido el vídeo muy largo, pero último tema que tenemos que hablar, lo había dicho, tenemos que hablar sobre Lando Norris.
¿Qué es lo que tenemos que hablar sobre Lando Norris? Pues bueno, Norris ha hablado acerca de la llegada de Rob Marshall, que sabemos ingeniero por parte del equipo Red Bull, que ya va formando parte del equipo 17 años y llega al equipo McLaren, llegará al equipo McLaren, tiene que pasar el tiempo de gardening, pero cuando lo cumpla llegará ya al equipo McLaren y podrá estar en plenas funciones con el equipo McLaren. Pues lo que ha comentado Lando Norris es que ahora confía un poco más en el proyecto. Sabemos que Norris ha estado muy quemado con McLaren, lo ha llegado a decir públicamente, de que, vamos, me recuerdo en Bahrein las palabras que decía, que un equipo serio tendría que haber llevado a Bahrein las mejores que iban a tener en Azerbaiyán, que luego las mejoras en Azerbaiyán tampoco fueron buenas, pero que fijaron las palabras que decía en Bahrein, lo llegó a decir públicamente en declaraciones, que un equipo serio hubiera llevado ya esas mejoras. Eso llegó a decir Norris en Bahrein. Ha estado muy quemado, se ha hablado mucho acerca de la posibilidad de que saliera del equipo, pero ahora dice que confía un poco más gracias a esta llegada, sobre todo porque es una demostración de intenciones de fichar a uno de los ingenieros más importantes del mejor equipo ahora mismo en la Fórmula 1, entonces que con sus conocimientos y experiencia cree que McLaren puede llegar a algo más. Eso es lo que ha estado comentando Lando Norris, bastante interesante. Sobre todo lo que dice es simplemente trae conocimientos y experiencia. Llevaba muchos años en Red Bull y ha tenido muchísimo éxito allí. Ha trabajado con algunas de las mejores mentes de Fórmula 1 y sin duda forma parte de ese grupo. Así que cerebro y tiempo por vuelta supongo que son las dos grandes cosas que va a aportar. Es una gran persona, es un gran fichaje para nosotros como equipo, así que creo que es alguien a quien mucha gente de McLaren admirará y respetará. Sigue diciendo, dice, también es un buen paso adelante para nosotros como equipo, para intentar mantener ese impulso hacia adelante, seguir ganando rendimiento y experiencia también. Sí que veremos cómo va el futuro de Lando Norris, que desde luego está siendo un talento ahora mismo desaprovechado, porque el McLaren le ha dado un coche que además cada vez ha ido a peor en estos últimos años. 2022 ya no fue tan sólidamente el último del resto y es más, le acabó superando al Alpine, y en 2023 han dado otro paso hacia atrás, que parecía que McLaren conseguía resurgir. Hablaban incluso del McLaren en 2021 de estar en la pelea en 2024 y desde luego que el año que viene no lo van a estar. Y ahora mismo Lando Norris, pues veremos qué pasa. Ha estado bastante quemado con McLaren, pero es que la cosa es que no tiene otra opción, no tiene otra opción fuera de McLaren. ¿Dónde se va? Pues bueno, hemos hablado en este canal sobre algunos de los futuros, pero es que yo lo veo bastante negro en cualquiera de los futuros a los cuales podría llegar a ir para intentar mejorar, porque desde luego es que ahora mismo no hay sitio, aunque Norris tiene una opción para poder salir de McLaren, incluso pese a que renovó hasta 2025, así que pese a que renovó hasta 2025 podría llegar a ser que salga antes. Tiene una opción para él ser el que salga si él lo decide, pero es lo que digo, no hay opciones para salir, no hay ningún asiento en donde podría llegar a ir. Los dos pilotos de Ferrari tienen contrato para el año que viene, los dos de Red Bull parecen también bastante asentados. Hamilton sí que es verdad que acaba contrato esta temporada, pero ahora mismo están esas negociaciones de renovación que ya hemos ido contando en este canal. Es decir, equipos top es complicado. Se ha hablado, lo ha dicho un periodista de Fórmula 1, Peter Windsor, que podría llegar a ir al Alpine, pero yo Alpine lo veo también complicado porque ahora mismo tienen la dupla de pilotos francesa, tienen los dos contratos. Es bastante complicado el futuro de Lando Norris, así que veremos cómo evoluciona todo su futuro en el equipo McLaren y en la Fórmula 1. Y esto ya sí ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.